Bueno, parece que ya estamos en directo. Muy bien. Saludos a todos. Otro encuentro dentro de este grupo de Alquimia Dorada, donde, bueno, en los módulos anteriores, en los encuentros anteriores, dentro de esta guía del gran viaje, estuvimos viendo esa experiencia a través de nuestro pez koi que, vamos a decir, los seres humanos experimentamos en el planeta. Un camino existencial con ciertas particularidades, con ciertas características que a veces están sujetas, bueno, pues a diferentes miradas, diferentes sistemas de creencias y que por lo general cuando no formamos parte de una escuela concreta o determinada, cuando no formamos parte de una institución, de una corriente o, bueno, de algún tipo de colectivo que marque una línea, como digo, bien determinada o bien clara en su propuesta, pues a veces leemos libros, textos, consumimos algún tipo de información audiovisual, conversamos o escuchamos en determinados lugares, bueno, pues ideas, ¿no? Que a veces eh, generan como una especie de mestizaje dentro de nuestra psique y que no adquieren a veces un grado de coherencia necesario para abordar ese último viaje o para aproximarnos a eso que llamamos muerte. Nos genera un estilo de vida determinado con el cual pues a veces resonamos o empatizamos. Vamos generando afinidad a otras personas que comparten ciertas ideas o cierto estilo de vida. Pero lo cierto es que, bueno, pues hay como cierto caos, como digo, en nuestra estructura mental en relación a creencias o ideas existenciales. Que claro, cuando uno, vamos a decir, es joven o tiene la energía fresca, ¿no? A la hora de utilizar la mente y a la hora de tomar decisiones, a la hora de generar un estilo de vida, pues quizás ese caos no adquiere, en términos visibles, eh, una especie de malestar o no adquiere una especie de incomodidad o no adquiere ciertas sensaciones que vamos a denominarlas desagradables. Pero ¿qué ocurre según avanza, bueno, pues este proceso humano, según avanza nuestra vida? Esa energía va adquiriendo, bueno, pues unos matices que ya no están vinculados con esa frescura o no están vinculados con esa, bueno, pues con esa energía medianamente burbujeante, sino que va adquiriendo un ritmo a la hora de funcionar, de fluir, más lento, va adquiriendo otro grado de densidad y a la hora de movernos, a la hora de interactuar, a la hora de relacionarnos con la vida, pues ese caos que en otra época de la vida existía y a veces no percibíamos, sí empieza a adquirir ciertos matices, cierta relevancia y sí empieza como a determinar una calidad de vida. Y por consiguiente va a determinar una calidad en ese proceso de envejecimiento. Sabemos que la población planetaria, bueno, pues cada vez tiene más personas en edades avanzadas, hay un menor índice de natalidad, cada vez se alarga también
la esperanza de vida, aunque eso a veces no está unido a una calidad de vida. Es cierto que todos estos matices pudieran darnos una observación a corto o mediano plazo, pues, de un envejecimiento de la población en el planeta. Y claro, si esa población en esa fase de vejez refleja ese caos en esas estructuras mentales, pues eso también va a quedar luego reflejado en esas estructuras sociales. Y curiosamente, todo esto dentro de nuestra psique subconsciente, pues nos anima a intentar medianamente liberarnos de ello a través del avance tecnológico y a través del avance de lo que podemos considerar inteligencia artificial, y dar como alternativas no biológicas a una nueva, vamos a decir, evolución para la raza. Quizás todo esto pues pudiéramos desarrollarlo mucho más en profundidad y hablar de ello con datos que pudieran, bueno, pues facilitar este tipo de reflexiones. Pero al día de hoy, en este nuevo módulo que vamos a comenzar, pues sí vamos a adquirir como el compromiso de mejorar nuestro estilo de vida. Sí, para el tiempo, vamos a decir, presente, que estamos disfrutando cada uno en nuestro camino, pero como un aprendizaje para una experiencia de vida que ninguno de nosotros vamos a decir que sabe cuándo va a llegar, pero que en términos generales pues nadie duda de que va a llegar. Entonces, si no hay de forma consciente una preparación para ese último viaje, pues cuando nos enfrentemos a esa época de la vida, pues posiblemente ya no tengamos la estructura mental necesaria para reflexionar sobre algunas creencias o algunos marcos filosóficos. Quizás nuestra energía pues ya no esté en las condiciones para sostener algún tipo de práctica o para sostener algún tipo de cambio en esos sistemas de creencias que queramos hacer. Si no hemos nutrido el cuerpo, pues quizás no toda esa función fisiológica pues genere cierto grado de dependencia, ya sea un fármaco, ya sea una compañía que nos ayude, bueno, pues a sostener, ¿no?, esa etapa de nuestra vida. Entonces, cuando logramos poner el foco en esa época de la vida, pues las decisiones que tomamos ahora tienen o adquieren otro sentido. Ya no solamente es mejorar la calidad de vida que a día de hoy tengo, sino que todo esto va a ser una especie de cultivo, una especie, bueno, pues de trabajo que va a adquirir, ¿no?, un beneficio, o va a adquirir, podemos incluso considerarlo un éxito o un logro a largo plazo. Nos hemos acostumbrado a querer las cosas de forma inmediata y bueno, quizás eso nos ha generado el ingenio o la imaginación de crear un microondas, por ejemplo, o de crear ciertos alimentos que con ponerles agua caliente ya están listos para consumir. Pero hay ciertas cosas en nuestra vida que no podemos pretender tenerlas en esto que llamamos presente. Y hay que ir caminando con cierto grado de perseverancia, bueno, pues de claridad hacia un rumbo que la vida, pudiéramos decir que lo tiene muy claro, sabe cuál es el rumbo, ¿no?, de nuestro destino, pero que a veces nosotros nos olvidamos de ese rumbo, ¿no? Entonces, todo lo que ahora podamos ir incorporando en nuestro estilo de vida, pues va a ser algo en términos de beneficios que podamos obtener en esa otra época de la vida, y por consiguiente hacer un tránsito luminoso, hacer un tránsito donde esas sensaciones de bienestar que a lo mejor ahora buscamos se puedan sostener y adquiramos una muerte, por así decirlo, al menos del cuerpo,
en un estado de felicidad, en un estado de dicha, de gozo, y que no sea el momento de mirar atrás y bueno, pues conectarnos con el arrepentimiento, conectarnos con la culpa, o conectarnos con ciertos procesos que se despiertan, ¿no? A la hora de, como digo, de mirar, ¿no? En esa retrospectiva y reflexionar desde un punto de vista que quizás no habíamos tenido en otra época de la vida, y que las cosas, pues desde ese nuevo punto de vista, pues no son lo que antes parecían. Y para ese proceso, muchas de las herramientas que vamos adquiriendo en nuestra vida adulta, pues quizás no sean válidas para ese proceso. Es decir, que lo que quizás a día de hoy nos está sirviendo para darnos calidad en nuestra vida, pues quizás luego no lo podamos utilizar de igual manera, o quizás luego no nos vaya a generar esa calidad de vida que ahora estamos obteniendo a través de esas herramientas o a través de esas dinámicas, ejercicios, en fin. Que tomar conciencia de todo esto nos hace como prepararnos a un momento que, como digo, pues quizás ninguno sepamos cuándo va a llegar, pero que todo lo que hagamos de forma consciente para ese momento, pues va a facilitar ese tránsito y nos va a ayudar en términos energéticos, en términos mentales, en términos emocionales, en términos físicos o fisiológicos, a realizar, ¿no? A realizar ese último viaje. Entonces, bueno, habíamos visto ese pez koi navegando en ese río hacia la puerta del dragón, y habíamos hablado de 3 ejes fundamentales donde se van a experimentar ciertos cambios que van a llevarnos a, bueno, pues a un estado distinto al que habíamos comenzado este camino. Habíamos hablado de los estados de conciencia y cómo, bueno, pues estos estados de conciencia se van transformando, van mutando y van permitiéndonos acceder a nueva, vamos a decir, como información de la realidad en la que nos desenvolvemos. Habíamos hablado de la estructura psíquica y cómo esta estructura psíquica necesitaba acompañar, ¿no? A estos estados de conciencia para poder procesar o para poder, bueno, manejar esa nueva información de esa nueva realidad a la que accedemos cuando generamos un estado nuevo de conciencia. Es decir, que hay un proceso, ¿no? Un proceso psíquico que va, bueno, pues no solamente la conciencia o la atención va a atestiguar esa nueva realidad por ese nuevo estado de conciencia, sino que esa información la vamos a procesar desde nuestra estructura mental. Entonces, en esa estructura mental vamos a experimentar otros cambios, otras mutaciones, otras transformaciones. Y también habíamos hablado de una estructura energética. Una estructura energética, ¿no? Que bueno, pues envuelve, rodea o mantiene al cuerpo, ¿no? Y que a la hora de interactuar con el medio, pues nos genera como una conexión desde lo extrasensorial, que cuando tenemos un cierto grado de familiaridad con esta percepción extrasensorial, pues esa información sutil, energética, nos ayuda pues a desenvolvernos, ¿no? Dentro de los colectivos o dentro de esa unidad a la cual pertenecemos. Entonces tenemos estos 3 ejes que van a experimentar sus cambios, sus transformaciones, y en este nuevo módulo vamos a ver bueno, pues algunas dinámicas o algunas prácticas o algunos ejercicios que nos pudieran, bueno, pues ayudar o facilitar a estas transformaciones de cada uno de los ejes, y también nos pudieran ayudar a sostener quizás las que ya hayamos tenido y por consiguiente prepararnos, ¿no? Para un nuevo cambio, una nueva transformación. Ya que a veces generamos ciertas actividades o ciertas prácticas, vamos a ciertos lugares o realizamos, ¿no? Diferentes encuentros, generan un cambio en nosotros, pero luego regresamos y no tenemos incorporadas ciertas dinámicas en nuestro estilo de vida
que permitan sostener ese cambio que en ese retiro o en esa ceremonia o en ese tipo de encuentro donde he realizado ese tipo de prácticas, pues no logro sostener todo eso porque en mi estilo de vida no tengo, digamos, como alguna práctica que luego me pueda dar continuidad, ¿no? A la hora de sostener esa transformación. Entonces, después de un tiempo, esa transformación medianamente se va perdiendo y el gran impacto quizás que habíamos tenido en esa experiencia, pues en realidad lo que se queda con nosotros, lo que logramos sostener de toda esa experiencia, pues después de un tiempo, eh, bueno, pues a veces incluso no es que se llegue a olvidar por completo, pero eh, no es igual de relevante que había sido en ese momento. Ese, digamos, como cambio que se había logrado generar en nuestro mundo interno, pues no se ha logrado sostener y poco a poco se ha ido perdiendo. Entonces necesitamos un nuevo impulso, ¿no? Un nuevo estímulo para que nos vuelva como a generar un cambio en ese mundo interno, pero si nuevamente no logramos sostenerlo, lo volvemos a perder, entonces estamos alargando un proceso, estamos alargando este viaje del pez koi hacia la puerta del dragón, y a veces ese proceso se convierte en una experiencia tan larga que en esta vida que tenemos, pues no hay una consumación real o no hay un encuentro con esa naturaleza divina que habita en cada uno de nosotros. Si tenemos la idea de la reencarnación o tenemos la idea de múltiples vidas, pues quizás podamos relajarnos en ese sentido y aceptemos que, bueno, pues si no lo logramos en esta vida tendremos otra oportunidad, ¿no? Pero curiosamente, por ejemplo, esta idea, hay una, vamos a decir, como una comunidad, un colectivo en la India, que cuando toman conciencia de que ese avance, ¿no? En este camino espiritual, pues llega como a un lugar donde ya no uno percibe que no hay un nuevo progreso en nuestras manos, pues automáticamente generan un ayuno total, la comunidad acompaña a esta persona y esta persona se entrega a ese proceso del último viaje porque acepta que en esta vida pues no va a adquirir nuevos logros y por consiguiente ya no hay un sentido trascendental en esta vida y se prepara para ese último viaje y toda la comunidad lo acompaña, bueno, pues para facilitar esa transición. En Occidente eso no está y por lo general, pues aunque uno no avance en su camino, el camino lo sigue recorriendo y como decía antes, lo sigue recorriendo con este, vamos a decirle, caos interno y eso va generando una vibración en términos colectivos, va generando, bueno, pues una memoria en ese inconsciente colectivo que todos compartimos. Entonces, toda esa experiencia de vida en la que no estoy progresando o en la que no estoy avanzando, pues es una memoria, una carga, una pesadez, una densidad que le estoy ofreciendo a un otro. Eso es lo que estoy compartiendo a mi colectivo, ¿no? Entonces cuando adquirimos esa responsabilidad, ¿no? y realmente somos consecuentes con esa responsabilidad, pues no solamente necesitamos experiencias que generen esos cambios en nuestro mundo interno, sino que también necesitamos generar un estilo de vida donde podamos sostener esos cambios y de esta manera facilitarnos a nosotros mismos nuevos cambios o al menos nuevas posibilidades para un nuevo cambio y también impregnar en esa estructura colectiva esa energía dinámica, ¿no? Que genere como una sensación fluida o genere una sensación de liviandad para un otro en todos estos procesos. Entonces, partiendo de estas premisas, ¿no? Vamos a comenzar con una idea que en términos científicos o en términos a veces filosóficos se conoce o se utiliza y que, bueno, pues si logramos recordarla en nuestro día a día,
pues quizás nos motive, ¿no?, a ser más consecuentes y más congruentes con esta idea, ¿no?, de querer avanzar o de querer, bueno, pues desarrollar, ¿no?, ese mundo interno o ese espíritu. En lo particular lo llamo, eh, bueno, la entropía sistémica. La entropía sistémica, bien pudiéramos de forma abreviada, pues explicarlo como un equilibrio colectivo. El concepto de entropía, que habla como de una relación entre el caos y el orden, se sabe que la naturaleza de esa entropía o la naturaleza de ese equilibrio, por llamarlo de alguna manera, pues tiende al desequilibrio. Es decir, que cualquier estructura en equilibrio tiende a un desequilibrio. Cuando esto lo observamos en términos colectivos, pues significa que cualquier colectivo, más allá del tipo o el nivel de equilibrio que haya adquirido, su naturaleza es la de perder ese equilibrio. Entonces no podemos relajarnos, ¿no?, a la hora de lograr, ¿no?, un equilibrio, porque sabemos que la inercia de ese equilibrio es ir hacia un desequilibrio. Eso nos hace estar sosteniendo los procesos, porque si no, de forma natural, pues tienden, como decía, a ese caos o a ese desequilibrio. Esto lo podemos ver, por poner un ejemplo, ¿no?, a la hora de crear en nuestra tecnología, ¿no?, pues estos dispositivos que a día de hoy utilizamos de forma natural, ¿no?, pues adquirimos un celular nuevo y el celular, toda su, digamos, composición en términos tecnológicos, pues ofrece una manera, ¿no?, una manera de procesar, de manejar, bueno, pues de hacer, ¿no?, todo aquello por lo que fue diseñado. Y nosotros empezamos a utilizar ese dispositivo y después de un tiempo nos damos cuenta de que el dispositivo ya no tiene la misma velocidad a la hora de manejar la luz, el brillo, a la hora de manejar la información. Es decir, que todo ese potencial que tenía se ha ido perdiendo, ¿ya? Cuando vamos a cualquier otra, bueno, pues digamos área de nuestra vida, ya sea en el mundo exterior, en el mundo interno, el proceso es algo similar. Es decir, que hay una potencialidad en todos y cada uno de nosotros, hay una potencialidad en cualquier colectivo que se construya, y esa potencialidad, si no aprendemos a cómo sostenerla, su inercia es a perder, como digo, ese equilibrio, ese orden, a perder, bueno, pues esa potencialidad que en un primer momento podríamos identificar. Y el día de hoy, para sostener ese equilibrio, para sostener esa armonía, pues vamos a hablar de tres conceptos que a veces los utilizamos de forma inconsciente, a veces sí los utilizamos de forma consciente, y que en la medida en que lo utilicemos de forma consciente, sabiendo un porqué y un para qué quizás distinto al cual lo empleemos, pues puede ir a ayudarnos a cambiar esas estructuras, tanto de conciencia psíquica y energética, pero también a sostener los cambios que hayamos realizado y mantener o preservar cierta armonía, ¿no?, o cierto orden, ya sea interno o externo. Si la vida la podemos definir a través del vacío, estamos en la casa y utilizamos, ¿no?, el ambiente o el lugar que, bueno, pues que queda, ¿no?, al interior de las paredes. Realmente
nuestra vida la desarrollamos en ese vacío, ¿no?, que hay al interior de ese hogar, de esa casa. Y ese vacío, pues vamos a decir que también su naturaleza es la de llenarse. Es decir, que tenemos una facilidad para llenar el vacío. De ahí, pues que a veces nos cueste meditar, o que nos cueste relajarnos, o que nos cueste desconectar, ¿no?, incluso ese dispositivo del que hablaba antes, y permitirnos, ¿no?, bueno, pues dormir plácidamente, ¿no? Tenemos la tendencia a llenar el vacío. Como lo que los silencios son incómodos, o como que ese minimalismo, pudiéramos decir, en términos de estética, ¿no?, pues genera cierto grado de incomodidad, ¿no? Nos hemos familiarizado con ese concepto que podemos decir lleno, ¿no? Nos gusta tener la vida llena, ¿ya? Y a nosotros mismos nos vemos con una mejor autoimagen cuando nos sentimos llenos de algo o a través de alguien. El caso es que en Occidente esta idea del vacío pues no se le da valor, y de ahí que hay una tendencia natural en llenar ese vacío. Entonces guardamos papeles, guardamos fotografías, guardamos objetos, guardamos recuerdos, vamos acumulando, ¿no? Vamos acumulando cosas, y a veces también personas, que en realidad, si nos paramos y detenemos y observamos a día de hoy nuestra vida, pues quizás mucho de todo eso no sea tan necesario, o realmente ya no nos aporte lo que quizás en algún primer momento nos aportaba. Entonces vamos a hablar como del arte de tirar, o el arte de vaciar. Un arte de tirar que, bueno, pues podemos observar que el hecho de conservar ciertas cosas, bueno, pues habla de esa relación de apego y de desapego que hablábamos el otro día dentro de este ciclo de vídeos cortos del Zen-Mi. Es decir, que podemos observar qué grado de apego y desapego, o cómo se mantiene ese equilibrio entre esas dos fuerzas, para poder observar con qué facilidad logro guardar y llenar, ¿no?, un armario, un cajón, al fin y al cabo mi vida, ¿ya? O con qué facilidad puedo sostener, ¿no?, con liviandad, bueno, pues ese vacío. Cuando las casas están llenas de muebles, llenas de objetos, pues a veces la energía no circula y uno entra y siente como cierto grado de presión, o como cierto grado de densidad a la hora de querer, ¿no?, manejarse en ese espacio. Si no identificamos, como digo, esta relación, pues posiblemente, como digo, de forma natural va a haber la tendencia de llenar, y por consiguiente va a haber la tendencia de apegarse a las cosas, ¿no?, que no nos desprendemos de ellas, y por consiguiente elegimos conservarlas. Entonces el apego y el llenar ese vacío pues van juntos. También en esta relación podemos observar qué grado, pudiéramos decir, como de culpabilidad voy a tener si me desprendo de cosas que en algún momento tuvieron valor en mi vida. Tengo el recuerdo de una persona en un objeto que me regaló, en un cumpleaños, en una fiesta, en un encuentro, y a lo mejor desprenderme de ese objeto pues está asociado como al acto de desprenderme emocionalmente de esa persona, o desprenderme en términos energéticos de esa persona. Entonces como que asocio el objeto con la persona, asocio el objeto, la persona, a ese sentir interno, y por no transgredir ese vínculo, por no romper ese vínculo, por ser fiel a ese vínculo, pues decido no tirar ese objeto, no deshacerme de ese objeto, y al final como que a la hora de cuestionarme si lo guardo
o lo desecho y permito que ese objeto continúe su vida, pues se despierta como una sensación de traición a ese vínculo, de traición a esa persona, como decía, como un grado de culpabilidad a la hora de realizar ese acto, de vaciarme o de desprenderme de ese objeto. Entonces, estaría bonito que pudiéramos reflexionar, ¿no?, del por qué hemos llenado nuestra vida con objetos, con recuerdos, como decía, pues a veces con papeles, con ropa, con algo que bien pudiéramos continuar nuestro viaje sin todo ello. Que se me despierta a la hora de querer conservarlo y también que se me despierta en mi mundo interno a la hora de decidir, ¿no?, vaciarme y deshacerme de ello. Cuando hablaba de este proceso, ¿no?, bueno, pues de este viaje de la vida que nos lleva como a ese envejecimiento, pues hay un síndrome psicológico asociado a este comportamiento, ¿no?, que es un guardar, un recoger, un almacenar de forma compulsiva, sin ningún tipo de lógica, sin ningún tipo de coherencia. Es decir, como digo, se considera algo patológico porque no tiene ningún sentido. Claro, en este síndrome de Diógenes es fácil verlo, ¿no?, como algo, bueno, pues con un grado de desequilibrio tal que se hace obvio que esa actitud o ese comportamiento, bueno, pues es enfermizo. Pero, ¿dónde se origina ese síndrome de Diógenes? ¿Cómo se alimenta? Y cómo, sin darnos cuenta, nos va llevando poco a poco hacia ese extremo. Si no generamos ningún acto consciente para vaciar nuestra vida, pues la tendencia es de ir hacia allá. Y a veces uno pudiera mirar en su mundo exterior y decir, bueno, pues lo tengo medianamente controlado, tengo las cosas necesarias. Cuando uno entra en mi casa, en mi hogar, en mi oficina, en mi empresa, pues hay las cosas que verdaderamente son necesarias y parece como que uno, bueno, pues pudiera llegar a decir que esto no le pasa, no tiene la tendencia de acumular. En términos psicológicos es mucho más complejo identificar este movimiento. Y cuando este proceso de envejecimiento pues se acentúa, pues cuando hablamos con las personas ya que están en esa época de la vida, pues nos damos cuenta de que han almacenado mucha información, muchos recuerdos, muchas experiencias que realmente para esa época de la vida, más que facilitar ese tránsito, pues se convierten en un ruido, se convierten en una molestia. Hay una voz incesante, incansable, en esa estructura mental que no permite descansar, que no permite dormir, que no permite, bueno, pues un bienestar. Porque hemos acumulado en nuestra mente una cantidad de información que, como le pasa al dispositivo, pues según va avanzando el tiempo, pues llega un momento en que la mente se hace más lenta, la mente se hace más incoherente, la mente va, digamos, como limitando su estructura a la hora de funcionar y de manejarse, y al final, bueno, pues todo ese proceso, ¿no?, de nuestra estructura psíquica pues se ve muy afectado por esta acumulación, ¿no?, de información en nuestra mente. Una información que, como decía antes, pues también tiene un grado de caos o de desorden, que será otro aspecto que vayamos a ver a continuación. Entonces tenemos un primer movimiento que vendría a ser como el arte de vaciarse, el arte de tirar o el arte de desprenderse. Un arte de desprenderse que no implica el abrir el armario y tirar todo aquello que no me pongo y hacerlo casi como de forma, bueno, pues medianamente instintiva o de forma medianamente como automatizada, ¿no? Sino con un grado, como decía antes, de reflexión, ¿no? ¿Por qué lo guardé? ¿Por qué lo conservé? ¿Por qué está ahí? ¿No? ¿De dónde viene ese acto de aferrarse a ello? Ese acto de apegarse a ello.
Fue un miedo a que en otro momento de la vida me hiciera falta y lo fuera a necesitar, y lo guardo como un momento de prever o de prevenir alguna situación. Realmente, si fuera así, incluso uno pudiera decir que, bueno, es un grado de inteligencia porque estoy considerando, ¿no?, de forma amplia y holística la vida, y me estoy preparando para una situación que bien pudiera venir, y aquí tengo un recurso que bien me pudiera servir. Podemos lograr identificar la desconfianza en relación a la vida a la hora de, bueno, si yo me vacío de esto, que quizás me pudiera servir en aquella situación futura. ¿Será que la vida, si me desprendo de esto, en aquella situación futura, me podrá ofrecer algo parecido a esto y que me ayude a salir de esa situación? Si lo guardo y lo conservo, pues no estoy confiando en la vida, en que me vaya a dar los recursos, las herramientas y todo aquello necesario para pasar o para trascender esa situación futura. Es decir, que no confío en la vida y confío en mí mismo, y a la hora de confiar en mí mismo, pues guardo este objeto, guardo, bueno, esta herramienta para esa situación futura. Pero realmente, ¿estoy confiando en mí mismo? ¿O también es un acto de desconfianza el guardar para prevenir esa situación futura? Es decir, confío en mis habilidades internas como para en esa experiencia futura encontrar la manera incluso de crear algo parecido a través del ingenio, y que, bueno, pues me diera como resultado una nueva herramienta para pasar y trascender esa situación. Es decir, estoy confiando realmente, como digo, en esa imaginación, en ese ingenio, en esas capacidades, en esas habilidades, en esa aptitud o actitud que me llevaría, aun sin tener esto que estoy guardando, a pasar, ¿no?, y trascender esa situación. Este tipo de reflexiones pueden estar asociadas en este acto de vaciarse, ¿no? Si logramos, como digo, pues autoobservarnos en ese momento, en ese lugar o en esa actitud de conservar todo aquello que a lo mejor realmente para este presente pues no necesitamos. Entonces, estamos educando a nuestra mente, estamos educando a nuestro espíritu, a nuestro ser, a relacionarse con la vida de otra manera, a relacionarse con un mayor grado de confianza, a relacionarse con un mayor grado de seguridad, a relacionarse, bueno, pues con ese vacío, sin temer a ese vacío. Sabemos que lo necesitamos para desenvolvernos en la vida, como hablaba de la casa, ¿no? Es los lugares que están vacíos los que nos permiten, ¿no?, desarrollar esa vida en el hogar. Entonces, ¿por qué temerle a ese vacío si es el que nos permite, ¿no?, desarrollar nuestra vida? Entonces, como digo, este acto de vaciarse, este acto de desprenderse, este acto de soltar, ¿no?, pues genera como una autoeducación psíquica, una autoeducación, bueno, pues en esa relación con el mundo externo, pero también genera como un bienestar, ¿no?, en el entorno que nos rodea y en el cual nos desenvolvemos, ¿no? Cuando vamos a un almacén, cuando vamos a ese lugar, ¿no?, que tenemos ahí como una bodega, y tenemos cosas ahí guardadas, y cuando esto lo llevamos a estructuras más grandes, como pueda ser una empresa, como pueda ser incluso, bueno, pues un gobierno regional, ¿no?, o un aspecto, ¿no?, por ejemplo el área de urbanismo, pues qué cantidad de terrenos puede llegar a tener, qué cantidad de locales o de naves puede llegar a tener para guardar cosas, ¿no?, que a veces, bueno, pues como digo, en una microescala podemos identificar que a lo mejor no son necesarias, y eso cuando lo extrapolamos a una macroescala, pues claro, ahí empezamos a ver
empezamos a ver el impacto que realmente esa actitud humana tiene, ¿no? Tanto para el individuo como para el colectivo. Entonces, aunque cada uno de nosotros no nos veamos inmersos en ese síndrome de Diógenes, sí poder observar cómo acumulamos, sin, vamos a decir, una aparente necesidad, y cómo esa acumulación facilita la desarmonía, facilita el desorden. Porque más cosas tenemos, pues mejor tenemos que desenvolvernos a la hora de ordenarlas. Cuando entramos en un lugar, ¿no?, y hay muchas cosas y están ordenadas, como puede ser una biblioteca, hay muchísimos libros, ¿cierto?, y estanterías, ¿no?, y a veces los pasillos son medianamente estrechos, ¿no?, y además hay mesas y sillas, es decir, son espacios que podemos decir que están llenos, ¿no? Pero uno entra y no tiene la sensación de agobio, no tiene la sensación de caos, ¿no? Porque están ordenadas. Entonces uno incluso puede recorrer esos pasillos de esa, como digo, biblioteca, y puede disfrutar, ¿no?, de ese momento, puede disfrutar de ese orden. Ese orden, en términos invisibles, pues tiene o guarda, ¿no?, una relación con la geometría, ¿ya? Y sabemos que la geometría, cuanto menos ángulos tenga esa geometría, pues la estructura va a ser más puntiaguda. No es lo mismo un triángulo, ¿no?, independientemente del ángulo que le demos, ¿no?, esos picos o esos vórtices son puntiagudos, ¿cierto? Si esa estructura, en lugar de tener 3, pues tiene 12 y vamos a un dodecaedro, pues esos ángulos son menos filosos, son menos puntiagudos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando generamos orden, lo que estamos haciendo es transformar, ¿no?, como en términos energéticos, esas estructuras puntiagudas o filosas en unas estructuras, bueno, más cercanas a lo redondo, y por consiguiente, a la hora de circular, ¿no?, en ese orden, pues la sensación es más agradable, porque esa sensación puntiaguda ya no me toca, no me pincha, no me araña, no me agrede. Entonces, cuando vamos a un lugar y hay muchas cosas y además esas cosas están desordenadas, pues el impacto, ¿no?, en términos de equilibrio y desequilibrio, pues es mayor. Es decir, que la entropía todavía se pierde más y vamos, ¿no?, hacia un caos, ¿no? Un caos externo que a la hora de vivir o convivir dentro de ese caos, pues también va a generar un caos interno. Es decir, que si yo voy al armario y tengo ropa y esa ropa no la tengo colocada, cada vez que yo abra el armario y vea toda esa ropa, se está generando, se está proyectando ese caos en mi psique. Es decir, que mis ideas, mis creencias, mis historias van a estar también desordenadas, ¿no? De tal manera que cuando quiera ir a buscar algo, no solamente no voy a encontrar la ropa, no voy a encontrar las ideas o no van a ser claras. Es decir, que la sinapsis, todo ese mecanismo que realiza mi sistema nervioso no va a ser fluido. Y quizás no sea, podemos decir, incluso práctico, o no vaya a ser elocuente o grandilocuente. Es decir, que va a perder toda esa potencialidad de la que hablábamos al principio. Si tenemos toda la información dentro de un ordenador y no ponemos carpetas y no ponemos títulos a las carpetas y tenemos ese escritorio lleno de cosas y los archivos no los colocamos, a la hora de ir a buscarlos, los podemos llegar a encontrar, pero vamos a necesitar un tiempo para ello. Entonces estamos, ¿no?, en términos de procesos, estamos alargando los procesos, tanto en número, ¿no?, vamos a necesitar más procesos, y también todo eso va a requerir más tiempo, ¿no?, para llegar a ese lugar que es encontrar esta prenda, encontrar este archivo, encontrar este objeto dentro, como decía, de un almacén, dentro de
esa, bueno, pues biblioteca a la que estábamos diciendo, si no tuvieran los libros esos códigos, si no tuviera cierto orden, cierta clasificación, si no hubiera algo de todo eso, pues posiblemente ni siquiera iríamos a ese lugar a encontrar un libro, porque sabemos que ¿cómo vamos a encontrar un libro en esa biblioteca si hay miles y miles de libros ahí amontonados sin ningún orden o sin ninguna clasificación? Eso hace que restringamos nuestra propia capacidad de reflexión. ¿A qué vamos a reflexionar sobre una idea si para empezar ni siquiera la misma idea la tengo clara? Porque la tengo mezclada con otras ideas, porque no he logrado darle ese orden en, en mi mundo interno. Entonces, si no voy a por esa idea, mucho menos al proceso de reflexionar sobre ella. El orden a veces incluso lo vamos a percibir en lugares donde haya pocas cosas. Y puede estar el lugar medianamente vacío, pero hay dos, tres cosas y a la hora de estar colocadas, pues si no están colocadas con un orden, pues uno puede mirar y lo puede ver desordenado, aunque haya dos, tres cosas. Y esta relación, vamos a decir que puede ser muy personal, es decir, que es algo que está ordenado y que es algo que está desordenado, puede ser muy sugestivo y, y por consiguiente pues puede ser también como, bueno, pues como digo, muy particular, ¿ya? Quizás para cada uno de nosotros haya un orden, ¿ya? Y quizás lo importante sea aprender o conocer o descubrir cuál es ese orden para nosotros. En el momento que ese orden lo vamos encontrando, también nuestra vida va adquiriendo cierto orden. Se van ordenando las personas, se van ordenando las experiencias, se va ordenando, como digo, no solamente nuestra psique, sino también nuestras emociones. Y eso no significa que sea algo antinatural, porque si nos damos cuenta en la naturaleza, pues también hay un orden, ¿no? Las plantas que crecen en un ambiente marítimo, pues no son las plantas que crecen en las cumbres de las montañas, o esa vegetación o esos animales que podamos encontrar en una selva tropical, pues nada tienen que ver con los animales que pudiéramos encontrar en un desierto. Es decir, que la vida también se organiza y se ordena de forma natural, bajo sus propias, vamos a decir, leyes, y quizás nuestra vida, para que también, bueno, pues esté, ¿no?, como sujeta a ese orden natural, pues necesitamos poner atención, ¿no?, en cómo ordenamos nuestro hogar, cómo ordenamos ese espacio, vamos a decir, como de trabajo, cómo ordenamos todos esos pequeños rincones que cuando los vemos, ¿no?, pues como digo, logran ordenar o logran dar un orden a nuestra vida. Nos podemos ir a ese extremo donde nos convertimos en obsesivos compulsivos, ¿no? Y resulta que dentro de ese orden que ya hemos encontrado, pues las cosas no se pueden mover porque me generan un malestar, me generan, bueno, pues una sensación como disruptiva, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros también vamos a tener como ese equilibrio, ¿no? No solamente entre el lleno y el vacío, ¿ya?, sino también este equilibrio entre lo ordenado y lo desordenado. Y cuando no lo conocemos y transgredimos este, vamos a decir, como equilibrio para nosotros, pues alguien que tiene un grado de equilibrio o de orden de una manera, pues le sacamos de ese contexto y le ponemos en un lugar muy ordenado, pues quizás no se sienta cómodo en un lugar muy ordenado. O si le llevamos a un lugar que para esa persona es muy desordenado, pues no se va a sentir cómodo en ese lugar que es muy desordenado. Es decir, que vamos
a vaciar nuestro espacio, vamos a ordenar nuestro espacio y cuando nos relacionamos con la vida, vamos a relacionarnos desde esa ley que podemos llamar afinidad. Es decir, que bien pudiera conocer a una persona que tiene un mayor orden en su vida y bien pudiera conocer a una persona que pudiera tener un mayor desorden en su vida. Y pudiera decir que esas son como mis extremos, porque son dentro de mi mundo conocido, pues son esas dos personas que marcan mis extremos y yo estoy como en un centro entre uno y otro. No tan ordenado como este, porque ya es como medio obsesivo su comportamiento, y no tan desordenado como aquel, porque ya es como medio descuidado o, bueno, como que tiene cierta facilidad para olvidarse de sí mismo y no genera como actos de amor que le lleven, ¿no?, a cuidar mejor sus cosas, a colocarlas de otra manera, los dos extremos. Entonces para cada uno de nosotros vamos a encontrar ese punto, ese encuentro entre un extremo y otro. Entonces generamos el acto de vaciar, de desprendernos de las cosas, generamos el acto de ordenarlas o de colocarlas, y hay un tercer movimiento que no tiene por qué ser, vamos a decir, como el último de los tres, es decir, que bien pudiéramos jugar con ellos y colocarlos de diferente manera, que va a ser el arte, ¿no?, como de limpiar, ¿no? Cuando entramos a un espacio, una sala de cirugía, pues no solamente las cosas tienen que tener un orden, no solamente hay las cosas que tiene que haber y las que no son necesarias para realizar la actividad, la acción que se va a hacer ahí, pues no están ahí, sino que además tienen un grado, vamos a decir, como de limpieza. Y evidentemente que ese grado de limpieza de ese contexto, pues va a ser muy diferente quizás al del área, ¿no?, de administración, donde las personas van, dan su nombre y estamos utilizando una computadora y estamos utilizando, bueno, pues quizás algunos papeles para generar un tipo de registro, estamos utilizando, bueno, qué sé yo, algún celular. Es decir, que a lo mejor en ese ambiente, ¿no?, donde la gente viene de la calle, bueno, apoyan en un mostrador, el grado de limpieza, vamos a decir que va a ser diferente al que luego en la sala de quirófano vamos a encontrar. Quizás el orden pudiera parecerse, ¿ya?, aunque a lo mejor no se lleva al mismo, vamos a decir, extremo. Y quizás las cosas, ¿no?, en esa relación de lo lleno y lo vacío, pues mientras que en el quirófano posiblemente pues no haya la foto de mi hijo, no haya la foto, ¿no?, de aquel viaje que hice con mis amigos, pues quizás esa foto sí la pueda colocar ahí al lado del teclado del ordenador en el área de recepción o de administración. Es decir, que vamos a identificar que los espacios, los lugares, bueno, pues tienen, como decía antes, su propio orden, su propio equilibrio, su propia, vamos a llamarle incluso naturaleza, ¿ya? Y necesitamos identificar esa naturaleza para entrar como en esa resonancia, para encontrar como esa entropía de la que hablamos al principio y que el sistema, ¿no?, se mantenga en su orden y en su equilibrio. Es decir, que si yo exijo a la administración el mismo orden y equilibrio que tiene ese quirófano, pues quizás esté exigiendo algo en un contexto que cuando luego los junte a todos los departamentos, cuando vea el orden y el equilibrio de todo el sistema, quizás haya un grado de malestar, quizás haya un grado de incomodidad, porque en términos particulares el orden y el equilibrio de cada uno de ellos no está siendo, vamos a decir, saludable. Entonces a la hora de limpiar, pues igual que es, bueno, pues subjetivo el concepto de limpio o de sucio en función de dónde y quién y el qué, pues necesitamos encontrar ese grado de limpieza.
Una limpieza que, como digo, pues bien, la vamos a reconocer allá afuera, ¿de acuerdo? En nuestra casa, en las ventanas, en el baño, en la cocina, en el dormitorio, pero también vamos a encontrar un orden en términos de limpieza corporal, en términos de higiene, no solamente con los alimentos, sino también con las ideas. Es decir, que cómo podemos limpiar, ¿no? Limpiar nuestro mundo interior, cómo podemos limpiar, ¿ya? Nuestro organismo. Entonces, a la hora de ingerir, ¿no? Pues ya sabemos que a la hora de utilizar alguna crema, a la hora de utilizar algún producto, pues depende de la composición de ese producto, pues va a generar un mayor o un menor grado de toxicidad en el cuerpo, que el cuerpo luego todos estos procesos pues también los hace, ¿no? Entonces genera su vacío o su evacuación de toxinas, genera su orden, ¿no? Cuando no sabe qué hacer con las grasas, pues sabemos que las ordena a su manera, ¿no? Y también limpia el organismo a su manera. Entonces podemos generar, ¿no? Dentro de nuestro estilo de vida, pues también este tipo de rutinas, ¿no? De cómo podemos, bueno, pues vaciar en relación a la cantidad de comida que comemos, cómo podemos ordenar la alimentación o los alimentos a la hora de cocinarlos, de prepararlos, en términos, bueno, pues de dieta, de horarios, cómo podemos generar como una limpieza, ¿no? A través de este concepto del detox o el ayuno. Entonces también puedo generar, ¿no? Esa limpieza de una desconexión, ¿no? Una limpieza en relación a un brillo, ¿no? Una limpieza en relación a un grado de luminosidad. ¿Cómo puedo llevarme este concepto de limpiar a una práctica de atención plena, de mindfulness, y cómo puedo, bueno, pues darle una connotación trascendental a eso que estoy limpiando, a eso que estoy ordenando, a eso que estoy vaciando? Entonces el día de hoy, como os contaba, pues tres conceptos, ¿no? Tres conceptos que de forma natural hacemos, que ya hemos visto que el cuerpo realiza, que en términos sociales, bueno, pues en todos los lugares es necesario, ¿no? Implementar, y que a veces, pues incluso alguno de ellos no lo hacemos y lo descuidamos, o lo ponemos en manos de un otro sin darle unas premisas del por qué hacerlo o qué es lo que realmente se está haciendo, ¿no? Entonces yo puedo traer a alguien, ¿no? A la casa para que la limpie, pero si yo limpio mi propio sofá, o lo ordeno, o la cama, ¿no? O el entorno en el que habito en mi casa, con la intención de que esas experiencias que voy a tener en el sofá sean agradables, placenteras, que generen como esa sensación de descanso, ¿no? De relajación, el acto de limpiar va a llevar impregnada esa intención. Si yo hago la cama y estiro las sábanas o ventilo la habitación, si hago ciertos movimientos con la intención, ¿no? De generar un descanso profundo, de que el cuerpo cuando esté en la cama pues adquiera, ¿no? Como esas fases REM del sueño, y haya como un proceso natural en el cuerpo de limpieza, haya un proceso natural en el cuerpo de orden o de vaciado. Es decir, que de forma consciente le estoy diciendo a esa cama que acoja a ese cuerpo, que va a descansar, que va a dormir, y que genere, bueno, pues una serie, ¿no? Una serie de movimientos durante esas horas donde se está durmiendo que facilite, ¿no? Pues todo el sistema, ¿no? De equilibrio del cuerpo. Hay una intención detrás a la hora de hacer ese movimiento. Es decir, que no solamente vacío, no solamente ordeno, no solamente limpio, sino que le doy una intención a esos actos. Le doy como una especie de por qué o para qué, más allá de esa práctica de atención plena a la hora de percibir desde el mundo sensorial, pues las texturas, los colores, los aromas. Es decir, que estos tres movimientos me van a sostener una práctica de meditación, me van a sostener una práctica de atención plena para que la mente no divague entre el pasado y el futuro,
me van a permitir darle una intención consciente a ese acto que estoy realizando y me van a ayudar, como decía al principio, a sostener esa entropía sistémica, a sostener ese equilibrio o esa armonía, tanto de esos espacios como algo concretos y también como algo más general, más global, de ahí el concepto de sistémico, es decir, de todo el sistema, es decir, que yo como individuo, mi casa, mi vida, va a adquirir, bueno, pues ese orden y esa armonía. Así que ahí os dejo el reto, ¿no?, de implementar estos tres conceptos en vuestra vida y, bueno, posiblemente para principios de año organice un taller donde vamos a ofrecer una práctica de, bueno, pues de cómo hacer todos estos movimientos en nuestro mundo interno en relación a la psique, a toda esa estructura mental, a ordenar la mente, a ordenar nuestros recuerdos, a ordenar nuestra experiencia de vida, es decir, que toda nuestra vida podamos, ¿no?, generar ese vacío, podamos generar ese orden y podamos generar una limpieza, bueno, pues como digo, en esa estructura psicoemocional. Entonces ya os avisaré por el grupo cuando será la fecha para ese encuentro, pero de aquí hasta ese momento pues implementar en vuestra cotidianidad pues estos actos del arte, ¿no? El arte de vaciar, el arte de ordenar y el arte de limpiar. Así que sin más, nos vemos en el próximo encuentro. Agradeceros vuestra presencia y con cariño seguimos caminando y transformándonos en esa versión de nosotros mismos que a veces soñamos y no sabemos cómo acceder a ella.